En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. Del libro del profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 11 al 17. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, corderos de chivos, y no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traiga más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extiendes las manos, cierro los ojos. Aunque multipliques las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien. Busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, ¿y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Santo Evangelio está tomado según San Mateo en el capítulo 10, versículos 34 y capítulo 11, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a la tierra a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos y hermanas,
En esta lectura de hoy, nosotros somos confrontados con un mensaje que nos desafía, pero es esencial para nuestra fe, y es el llamado a la autenticidad y la transformación interior. Sí, querido hermano, tú y yo tenemos que ser nosotros, auténticamente nosotros. Mira, el profeta Isaías, en la primera lectura que terminamos de leer, nos recuerda a ti y a mí que Dios no busca sacrificios vacíos ni rituales sin corazón. Tú y yo tenemos que amar para realizar lo que vamos a realizar, queridos hermanos, y más delante de la presencia del Señor. Dice, lo que Él desea es una justicia verdadera. Sí, Él desea que nosotros liberemos al oprimido, que defendamos al huérfano, que pleitemos por la viuda, que lo ayudemos, querido hermano. Y nos exhorta a ti y a mí a que hoy esto resuene en nuestro interior, pero con urgencia, porque hay mucha necesidad en el mundo. Y nos invita a ti y a mí a revisar nuestra práctica de fe. ¿Cuáles son? ¿Están muy buenas tus prácticas de fe? Bueno, queridos hermanos, tú y yo tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque aquí nos habla el Señor y no está escrito, pero nos habla del amor. Si tú y yo amamos al hermano, vamos a hacer todo eso que esa primera lectura nos ayuda y nos hace a nosotros entender. El salmista nos advierte, queridos hermanos, contra la hipocresía de nosotros proclamar los estatutos de Dios con nuestra boca mientras negamos sus enseñanzas con nuestras acciones. Es que lo que tú eres por delante tiene que ser por detrás, queridos hermanos. Nos llama el Señor a ser coherente, donde nuestras palabras y acciones estén pues alineadas con los valores del Evangelio. Porque el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esta promesa es para ti y para mí. Es un faro de esperanza, querido hermano. Nos motiva a ti y a mí a vivir conforme al corazón de Dios. El Evangelio de San Mateo, pues nos presenta la palabra de Jesús que puede parecer muy desconcertante a primera vista, pero lo entenderemos, queridos hermanos. Nos dice el Señor, no he venido a traer la paz, sino la espada. Amados hermanos, Jesús nos advierte en este Evangelio sobre el costo del discipulado. Es que cuando tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, queridos hermanos, vamos a encontrar personas que estén en nuestra contra, porque cuando el discípulo de Jesús actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo tiene que ser el discípulo de Jesús, va a tener que dejar muchas cosas. Muchos amigos quedarán atrás porque no irán de acuerdo contigo. Las personas que viven en tu hogar no estarán de acuerdo contigo, porque la forma de tú irte santificando, querido hermano, le va a molestar a ellos y van a decir, pero ¿qué es lo que le pasa a esta? ¿Qué es lo que le pasa a este? Queridos hermanos, es que nosotros tenemos que seguirle en espíritu y en verdad, bendito sea el nombre de Dios, y nos vamos a enfrentar a estas divisiones, incluso hasta en nuestra propia familia. Sin embargo, queridos hermanos, esta espada es también un instrumento de liberación, cortando los lazos de lo que nos ata a una vida superficial y nos invita a abrazar una existencia auténtica y comprometida con el Evangelio. Es por eso que algunos no van a estar de acuerdo con nosotros. Este mensaje puede ser duro, pero también es liberador, queridos hermanos. Nos anima a ti y a mí a vivir con valentía y convicción, a hacer luz en medio de las sombras, a buscar siempre la justicia y amar sin medida al hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Querido hermano, yo te invito a que sea valiente. El mundo necesita tu autenticidad. Necesita que tú seas tú, que no copies a nadie. Tú y yo tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás. Sí, que los textos que nosotros terminamos de leer nos motiven a ser agentes de cambio,
recordándonos que el verdadero culto a Dios se manifiesta en el amor y servicio al prójimo. En este camino, queridos hermanos, no estaremos solos. Cristo mismo nos acompaña, fortaleciendo nuestro espíritu para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. No temas. Hoy más que nunca el mundo necesita testigo de un amor audaz y comprometido. Tú y yo entonces seamos ese reflejo del amor de Dios, llevando consuelo, justicia y paz allí donde vayamos. Querido hermano y hermana, adelante, no estás solo ni sola, que no perderá su paga aquel que hace la voluntad de Dios en la tierra. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Comparte esta bendición con tus hermanos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón. No te preocupes, que Dios siempre te acompañará.